Allinchamusqa kachunpichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu no walejlla kasani qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutin Magui. Kunan aparimusaykichis kay taki runa Joan Sebastián nisqata imarayku paykuna kay canalninpi wicharichimun ashka videosta chay ashka videosman qhawarisun ukmanta wicharichimusani. Kunan qhawarisun uk takiyta chantapis masqarini uk yachayta paymanta yachanapaq astawan imaynachus karqa kawsaykuyni huch'uyman kasaqtin chayta ñawiripusaykichis kay rapiunivision.com nisqapi tarini chay yachayta chayta astawan ñawiripusaykichis kunan parlarisaq Castilla Gallupi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al cantante Joan Sebastián porque él ha vuelto a subir un nuevo vídeo. En realidad ha subido varios vídeos, de las cuales he estado subiendo poco a poco porque no era conveniente subir todos los días porque él ha subido en un día 3 o 4 y así. Pero sucesivamente estamos subiendo poquito a poco todos los vídeos que ha subido a su canal. También he buscado una historia diferente a su biografía para conocer un poquito más de su vida de Joan Sebastián y he encontrado en la página univision.com y es lo que les voy a leer para enterarnos un poquito más de él y ya luego nos vamos a ir a ver el vídeo. Bueno, dice, la historia de Joan Sebastián inicia a principios de la década de los 50 en el pequeño poblado de Juliantla, perteneciente al municipio de Tasco en el estado Guerrero. Joan es el segundo hijo de una familia numerosa de campesinos que vivía al día, por lo que José Manuel tenía que trabajar duro desde muy niño para apoyar al sostenimiento de su familia. Hace todo para sobrevivir, vende gelatinas en las calles, bolea zapatos, siembra tierra, reparte leche y asiste a varias escuelas e internados debido a la falta de dinero. Siendo un adolescente, Joan ingresa al seminario donde descubre que su verdadera vocación es la música y la composición. Allí sufre su primera decepción amorosa y decide abandonar definitivamente la carrera sacerdotal. Joan se ve obligado a aceptar un trabajo en el mantenimiento de un centro vocacional en el estado de Morelos, donde conoce a la famosa cantante Angélica Martina, quien se convierte en su primer impulso para incursionar en el mundo de la música. El joven Figueroa logra grabar su primer disco que lo lleva a probar suerte en Estados Unidos para llegar finalmente a la ciudad de Chicago, en donde comienza a cantar. Se enamora de Leticia González, se casa con ella, tiene 3 hijos y cambia su nombre por Joan Sebastián. En Chicago conoce a una mujer con la que tiene un romance fuera del matrimonio, Marisa Yáñez, viuda de compositor importante mexicano. Bueno, por lo menos hemos sabido un poquito más de su vida. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a ir a ver el vídeo que ha subido a su canal. El vídeo que vamos a ver, no vamos a ver, mejor dicho, vamos a escuchar, porque ya saben que todos los vídeos que estamos viendo de Joan Sebastián son canciones que no tienen vídeos en YouTube y he buscado miles de veces por todas partes, no sé si ustedes se encuentran, pero me pasan el link de este vídeo que vamos a ver, Mil Navajas Lyrics Video Oficial, pone así, en la cual pues vamos a escuchar y lo que nos transmite, yo al menos lo que me transmite voy a comentarles a ustedes, si ustedes pueden hacer lo mismo, lo que ustedes sientan, entiendan de la música, comenten en la caja de comentarios, después yo leyendo les voy a responder. Qankuna llaqtamasis imatachus uyarikuspaqa sumaqta chanta qankuna t'uquspa imatachus shintikunkichis kaykuchikichispi chay qillqanimuychis chayman hina nuqa ñawriytawan qillqamillasqaykichis kunan qhawarikuna nima ari qhawasun fotonta chantapis uyarina astawan sumaqta kunan qallarina yachankichikña imaynachus kay lyric audio hinalla kunan uyarina. Mil Navajas, Joan Sebastián, música norteñita, ¿no? Con banda.
tiene caso ya mirar tus ojos bellos si no traen para mí de amor destellos. No tiene caso ya soñar tu cuerpo hermoso si no soy tu ilusión, menos tu gozo. Vete a donde tengas que irte, vete. Como podrás notar, mi amor no compromete. No pide ni limosna ni migajas, ni precisas saber a dónde vas. Y aunque siento en el alma mil navajas, sé que mi alma aguanta eso y más. Vete. Uf, las canciones de Joan Sebastián es historias contadas, me parece, de todo el amor que ha vivido, quizás no sabemos, y quizás historias de muchas personas que sienten ese amor, ¿no? Es muy diferente la expresión que ellos utilizan en estas canciones que las expresiones de hoy en día, si se dan cuenta, cuando en una canción de desamor de este tipo, si encuentran, si comparan, mejor dicho, con las canciones actuales, ¡guau! No tiene nada que ver. Esto es una forma, como decir, diplomática de decir vete. En cambio, la forma de decir actual es ¡guau! En la de diplomacia no tiene nada, todo lo contrario, ¿no? Pero es la evolución o la involución, diría yo, no lo sé, porque cuando las canciones evolucionan se supone que tenía que ser para mejorar, pero en este caso parece que está retrocediendo. Es mi opinión, no sé ustedes qué piensan, porque la canción es triste, pero al mismo tiempo es pues que te hace sentir el cuerpo que te achica, como dicen, como dicen los mexicanos, que te pone la piel chinita, ¿no? Como nosotros decimos, la piel de gallina se pone, ¿no? Y eso es lo que siento al escuchar estas canciones. ¡Guau! Mi corazón, dice, mi alma mil navajas, sé que mi alma aguanta eso y mucho más, y vete. Normalmente este tipo de expresiones es cuando una persona sabe que no va a ser feliz con esa persona y prefiere que se vaya para que sea feliz, porque es una forma de amar también, porque a veces uno cuando ama se aferra, pero si la otra persona se quiere ir, ¿por qué no dejarla ir? ¿Por qué nos vamos a aferrar, no? Es muy duro, pero es así. Lo importante es que aprendamos a aceptar tanto el rechazo, tanto el aceptar que se acaba el amor cuando no se siembra todos los días, también es de dos, no solamente de uno. A veces una pareja tira el timón más que la otra persona y a veces la otra se cansa y cuando el otro empieza a tirar, la otra ya está cansada y abandona y dice hasta aquí me voy, ¿no? Es así, pero normalmente yo creo que la relación es de dos y los dos tendrían que remar el timón para llegar a un puerto, como se dice. Eso es lo que entiendo en esta canción. Uf, es muy hermosa, la verdad. Llaqtamasqankuna ima t'ukunkichkaytakimanta. Parlanimuycha machinkaichischu noqaman gustarpawan imaraykuchus. Kay imaynatachus nimun huk warmita munakuyki chay chikata qan ripuy munanki chay tukuy imata noqa kaypi aguantasnin. Maskhatapis sat'iway puñalman sunquyman noqa kaypi qhipakusaq qan ripuy ni chayta nin ari. Kunan kay imaynatachu nimusqan Gustavo maka kunan kay tiempopi wakin runas tukukuptin munakuyninku tukuy imaninku desgraciados qhinchas tukuy ima yachankichqa supaypaq wachasqan tukuy imasta nimunku mana ñawpaq hinachu ñawpaqa wakinapa laku kanku tukukunpis ari ripuylla kay kap tukukuchun niku chay kunan kay tiempopi takiy wajina ichapis noqa nini takiy ñawpaqman rinanta qhipaman sina kutimusan astawan mana sumaqchu chayta noqa t'ukurini imatachus qankuna t'ukunkichis chantapis kay Joan Sebastián tukuy imatachus munakusqan ichapis takimun chayta noqa niyman ichapis chay chika runa kay kawsaypi kikillantataq sunqunpi umanpi t'ukurin kay Joan Sebastián hina kay munakuymanta kuyakuymanta nisun imarayku munakuywan hina kuyakuywan hinallataq munakuy imaynatachus
wayqimunakunchis ñañamunakunchis khuyakuyta waqhinaña khuyakuyqa kay sunqu ukhumanta pacha chay lluqsimuq runapa imaynatash munakunchis chayman hina ninchis munakuyki nispa hamuy much'ariway nispa kay takiypitaq mana ripullay manaña kaypi qhipakusaqchu qawan llakichiwanki ñak'ariypi tiyachiwanki nin chayraykush ama ñak'ariypi tiyachiychichu ichapish qankuna munakuykichiswan mana parlankichichu parlanaykichis tiyan chayta sapa huk parlakuspa ñawpaqmi rinkichis huklla parlanqa huklla ruwanqa imatapish hukman nima ruwanchik tukuy imata saqipun imahinachu tukukunqa chaypi munakuy kunan qhawarinallapuni ima uyarina ima nispash takimullankapuni. No tiene caso ya los te amo de mi boca. Perdí tu corazón, se ha vuelto roca. No tiene caso ya poseer tu cuerpo hermoso. Si no soy tu ilusión, menos tu gozo. Vete a donde tengas que irte, vete. Como podrás notar, mi amor no compromete. No pide ni limosna ni migajas, ni pretendes saber a dónde vas. Y aunque siento en el alma mil navajas, sé que mi alma aguanta eso y más. Vete, 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 a donde tengas que irte, vete. Vete que mi amor no pide ni limosna ni migajas. Uy, esto es para dedicar a una persona diplomáticamente decirle ya no te amo. Dediquen esta canción, que se van a dar cuenta claramente sin que ustedes, a pesar es bueno sacar la rabia, pero la rabia a veces no es tan bueno, porque a veces de esa rabia la acción que tomamos a veces no controlamos. Es por eso que digo, mejor dediquen canciones para terminar, porque después de los actos las consecuencias vienen. Y también decirles, nunca tomen una decisión con ira, nunca, porque pueden lamentarlo. Hay que pensar las cosas 1000 veces antes de hablar, de decidir, y luego pensar todavía en las consecuencias que va a llevar esas decisiones. Eso les puedo decir con respecto a lo que estamos escuchando. No ganiykichisman llaqtamasis qankuna munakuykichiswan hina tukunkichis chay kay takiyninkichisman uyarinanta imarayku ma hina phiñakuspa ni chiqnikuspa ni maqanakuspa tukunkichisman kay takiywan kusaqan wakinkuna ari tukukuspaqa sawarakunku t'akanakunku chaypi maqanakunku tukuy ima nikunkuytawan chayta regalostapis kutichinku tukuy ima wakinkuna chay hina rabiapi kasaqtin tukuy ima nikunku chaywanqa sunqun p'akichinkichis astawan chayman ñapis iskay dia pasan 15 días recién umaykichis t'ukurinkichis imapaq nirqani kunan kay hina munakuni kutisaq nispa manaña huk runa nanasqanchis sunqun manaña qhispichiswanqachischu manaña p'apaqa sunqunkichikchu imarayku qankuna sunqunkuta p'akinkichisña chay tukuy ima nisqaykichiswan chayraykus qankuna niraq phiñakusaqtiyki niraq tukuy munasaspa kunaraq niyman ichapish kayta niyman chay niytawan ima pasarmanri tapurikunaykichis tiyan chayta niyman kayta ima ruwaymanri qankuna sumaq waranqa kutis tapurikunaykichis ruwasaqchu manachu kayta chayman hina ruwayman nispa chayman hina ruwaychis mana sino ama imatapis phiñasqawan ch'ampaykichista astawan phiñakunkichis hina phiñasqa chay qankuna kankichis chayllani riyman kunan uyarinallapuni. Ni pretendes
saber a dónde vas. Y aunque siento en el alma mil navajas, sé que mi alma aguanta eso y más. Vete, vete, vete. Bueno, así hemos escuchado la canción de Joan Sebastián, Mil Navajas. ¡Guau! ¿Cuántas personas ahora mismo estarán sintiendo mil navajas? Tanto hombres y mujeres, ¿no? Es muy doloroso, pero al mismo tiempo escuchar estas canciones pues transmite otra cosa, de que hay amor, de que hubo un sentimiento maravilloso y plasmarlo y luego transmitirlo es otra cosa también, que es muy difícil, que muchos artistas cantan pero no transmiten, tienen buenas voces pero no transmiten, pero hay personas que ni saben cantar ni nada, pero transmiten. Pero en este caso Joan Sebastián pues es uno de los maestros, sabe cantar, tocar, componer. Oh, estamos hablando de uno de los grandes de México, se puede decir. No voy a decir el único gran, no, sabemos que en todos los países hay grandes artistas y decir una cosa de único no es menospreciar, eso yo no hago. Sabemos reconocer que es un artista, sí, uno de los grandes, sí, eso es muy importante, que ya no está aquí, que no nos acompañe, que está al lado de Dios, pero nos sigue acompañando con sus melodías, con estas canciones y seguimos disfrutando de él. Eso es lo importante. Y como siempre voy a dejar su link de su canal oficial para que ustedes vayan a escuchar esta canción. Ya más adelante iré subiendo todo lo que ha ido subiendo para seguir disfrutando. Hasta aquí y hasta otro vídeo, gente. No se olviden de pedir sus canciones preferidas. Eso sí, no se olviden. No ganin ella hasta más sky taki ancha kachiti mainatach pai kalgarin chanta takin chanta uyarikunchis. Mana facilchu wakin takiyunaspa kayta ruway imarayku pay takimuptin sonqonchis sientenchik. Wakinkuna takiyunas tiyan sumaq rimaynin, sumaq. Imatachu ma atinkuchu kay Joan Sebastián imaynatachu chachimuwanchik kay sonqonchis chayta ma atinkuchu. Chanta wakin takiyunas más sumaqtachu rimamunku nisun, más sumaqchu kay takisqan nisun. Imachus cosa, chay songoman chayachimun, chay cosa, chayta noqa uyarikuni, chayta qhawarini. Chantapis kay Joan Sebastián mana, payqa sumaq rimayniyuq, sumaq qillqayniyuq, sumaq takiyniyuq, chayrayku hatun takiy runa Méxicomanta, Méxicopi kay pachapi tiyan ashka runas takiy runas sumaq hatuchis. Noqa mana nisanichu pay sapallan nispa, mana. Payqa chay chika takiy runas hatuchis chayman chayta niriyman. Chantapis pay manaña kay kawsaypichu kawsarishan, kawsasan tata Dios ladunpi. Chayman pay ripun. Chantapis imaynatachus pay saqiwanchis kay takiy uyarikunallapaq, yuyarikunapaq imaynatachus takiy, chay cosapach. Entonces noqa saqisaykichis kay link, kay canal nimmanta qankuna qhawarikamunaykichis, suscribikamunaykichispa, chanta qillqarimunaykichis, chayman hina ñawpaqman uyarillasunpuni kay takiykunasninta hina apamunaypaq cosapacha kashan. Chantapis qankuna ima takiytachus qhawarikuymunankichis, uyarikuymunankichis, mañamuychis noqa apamunaypaq. Kaykamalla kachu llaqta masis waq video kama.